Buenas tardes, yo soy William Robinson y esta es la primera de las dos cátedras para Claxo, el curso de Claxo. Y esta primera cátedra se llama Elementos Centrales de una teoría sobre el capitalismo global. Ahora voy a hablar para 40 minutos y eso significa de que esta presentación va a ser desde luego un resumen, una simplificación y la primera de las dos lecturas. Les digo a los que están viendo y oyendo de que también he subido a la plataforma de Claxo un PowerPoint y voy a seguir el bosquejo de ese PowerPoint y claro que hay que complementar esta presentación con las lecturas que corresponden a esta cátedra. Ahora voy a comenzar con un resumen de lo que es la teoría del capitalismo global. Y para mí la globalización representa un proceso de cambio de época en la historia del sistema de capitalismo mundial, una historia que lleva ya más de 500 años. Y específicamente se trata de una etapa transnacional cualitativamente nueva en la evolución continua y abierta del sistema de capitalismo mundial. ¿Y por qué es un cambio de época? Porque estamos en una nueva fase transnacional de capitalismo mundial. Una fase transnacional que tiene cuatro aspectos novedosos. Tiene muchos aspectos novedosos, pero cuatro que queremos resaltar. Y el primer aspecto novedoso es el surgimiento de capital verdaderamente transnacional. Hemos visto la integración de cada país a un nuevo sistema globalizado de producción y de finanzas, de tal manera que ya es muy difícil hablar de economías nacionales. Usamos ese lenguaje, pero no es un lenguaje muy preciso, más bien cada país en el sistema global se convierte en un segmento, es decir, en un componente de la nueva economía globalizada. Y vamos a entrar un poco más adelante en más detalles al respecto. La segunda dimensión novedosa del capitalismo global es el surgimiento de una clase capitalista transnacional. Y cuando digo clase capitalista transnacional, me refiero a esa fracción de capital a nivel mundial que está arraigada en nuevos mercados globales y en nuevos circuitos transnacionales de acumulación en lugar de mercados nacionales y circuitos nacionales de acumulación. Ahora, todavía existen capitalistas locales, nacionales y regionales, desde luego, pero aquí queremos resaltar que la clase capitalista transnacional es la fracción hegemónica de capital a nivel global. Y más adelante, un poco más adelante, vamos a ver cómo surge esa clase capitalista transnacional mediante una serie de mecanismos que han resultado en la interpenetración transnacional de capitales que eran nacionales o locales o regionales. Y el tercer aspecto novedoso del capitalismo global es el surgimiento de lo que yo califico como un Estado transnacional. Aquí hay que resaltar, porque ha habido mucha confusión, de que no estamos hablando de un gobierno global. No hay un gobierno global, a lo mejor nunca habrá un gobierno global. Más bien, con el concepto, es un concepto abstracto, de Estado transnacional, nos referimos a redes informales de instituciones supra y transnacionales junto con estados nacionales que se han transformado por medio de la penetración de capital transnacional a esos estados nacionales. Y lo que vemos en América Latina y en las diferentes regiones del mundo, hemos visto desde los años 1970 del siglo pasado hasta la fecha, de hecho, fuertes luchas entre fracciones nacionalmente orientadas de la élite
y fracciones transnacionalmente orientadas de las élites nacionales, élites políticas y económicas. Y las fracciones transnacionales lograron captar el poder estatal a nivel de Estado-Nación en muchos países, en pues, prácticamente todos los países de América Latina, finales del siglo XX, y utilizaron esos estados nacionales captados para integrar a sus países en el nuevo sistema globalizado de producción y finanzas y a promover los circuitos globales de acumulación. Ahora, en el curso estamos hablando de espacios transnacionales de acumulación. Todo eso tiene que ver con esos, cómo concebimos, cómo pensamos en esos espacios transnacionales de acumulación. Ahora, la última dimensión novedosa del capitalismo global que quiero resaltar son nuevos patrones globales de poder, de desigualdad, de dominación y de control a nivel global. Y no hay tiempo para entrar en mucho detalle ahí, pero sí quiero resaltar nuevas desigualdades transnacionales de clase que cada vez más adquieren más importancia que el marco norte-sur de desigualdades a nivel global, en el sentido de que encontramos el norte a lo largo y ancho del sur, y en el norte tradicional, por ejemplo en Estados Unidos y Europa, vemos el surgimiento del sur en el sentido social no geográfico. Bueno, pero de tal manera que en resumen aquí, y para los que están siguiendo también con el PowerPoint que subí a la plataforma de clase, estamos en la segunda filmina. Y aquí entonces podemos hablar y necesitamos hablar de un proyecto transnacional, un nuevo proyecto transnacional, de una nueva configuración transnacional de poder transnacional. Y yo y un colega acá en Estados Unidos, en California, recién llevamos a cabo un estudio con datos. Y quiero mencionar muy brevemente estos datos para dar una idea de la increíble concentración de poder económico en la clase capitalista transnacional en esta etapa. Y llegamos a demostrar de que que en 2018 había 17 conglomerados financieros globales, 17 que controlaron toda la economía global, colectivamente manejaban, y lo voy a decir primero el dato en inglés y después en español. En inglés, 41.1 trillón de dólares. En español, eso serían 41,1 mil billones de dólares. Es decir, todo el producto global bruto de todo el planeta son 75 mil billones. Y estos 17 conglomerados controlaban 41, más de 41%, más de 60, unos 60% de toda la riqueza del planeta. Y además identificamos de que estos 17 conglomerados se entrelazaban entre sí. De tal manera que lo que se presenta aquí es una masa de capital financiero global entrelazado. Entonces, enormes concentraciones de poder económico se traduce, por supuesto, en enormes concentraciones de poder político y de control. Pero bueno, no vamos a entrar en mucho detalle ahorita ahí porque hay que seguir con apenas los 40 minutos que tenemos. Y entonces vamos a pasar a lo que es la tercera filmina y decir de que yo he afirmado de que estamos en una cuarta etapa histórica del capitalismo mundial. La primera etapa, podemos decir, era el mercantilismo, que arranca con la fecha simbólica de 1492 y va hasta otra fecha simbólica de la Revolución Francesa de 1789. Es en esta época, la primera época del capitalismo mundial, que vemos la creación de un mercado mundial, la primera ola de colonialismo mundial, del imperialismo, la creación de la División Internacional de Trabajo y la creación del norte y del sur, del centro y periferia. Y además, el control mercantil, del capital mercantil, el control de capital mercantil de la economía mundial, de emergente mercado mundial. Después de la Revolución Francesa, otra vez estas son fechas simbólicas, ¿verdad?
Pasamos a la segunda gran etapa del capitalismo mundial que he calificado como capitalismo clásico competitivo. Aquí se consolida la forma de organización política del capitalismo mundial en el sistema de Estado-Nación, el sistema de Estado-Nación y el sistema interestado. Además, se consolida el poder político de la burguesía, o sea, de las clases capitalistas, y aquí ya el capital industrial desplaza al capital mercantil como la fracción que está realmente controlando, impulsando el sistema. Hacia finales del siglo XIX y desarrollando plenamente en el siglo XX, entramos en la tercera época histórica del capitalismo mundial, que podemos decir es el capitalismo monopólico o capitalismo cooperativo. Y en esta etapa lo que vemos es la consolidación, sobre todo en el norte, de grandes compañías o corporaciones nacionales, consolidación de mercados nacionales, una nueva ola del imperialismo. Lenin está escribiendo en esta época una nueva ola de colonialismo, y lo que vemos a través de esta nueva ola de imperialismo y colonialismo, nueva expansión del sistema en esta etapa, es el desplazamiento o la desaparición prácticamente en todos los países de lo que eran sistemas precapitalistas. Y desde luego quiero recordarles de que estoy haciendo un resumen muy simplificado. Pero el punto es con cada una de estas épocas del capitalismo mundial, vemos primero una ola de expansión, y después el sistema entra en crisis estructural, crisis muy profundo, y entramos en un agotamiento de cada época. Y eso abre camino a una transición a una nueva época, con nuevas instituciones, nuevas formas en que el capitalismo mundial se organiza, etc. Y entonces, hacia finales del siglo XX, más o menos de los 1970 y en adelante, vemos la crisis de esa tercera época del capitalismo cooperativo, y una transición hacia la cuarta época en que estamos ahora, que es el capitalismo global. Es decir, crisis y desmoronamiento de la época anterior, que es el contexto en que pasamos por esta transición al capitalismo global, finales del siglo XX. Lo que quiero resaltar aquí es que el capitalismo cooperativo de finales del siglo XIX y la mayor parte del siglo XX tenía un rasgo muy importante aquí, que es la cuestión de la redistribución y la intervención del Estado en la economía capitalista. Esos dos rasgos, repito, el Estado interviene en el mercado, en los circuitos de acumulación para regular y estabilizar el capitalismo mundial, el Estado en cada país. Y segundo, hay fuerte componente de redistribución, proyectos redistributivos. Son esas dos dimensiones que van a entrar en crisis y que van a ser ya dimensiones desfasadas por la nueva época del capitalismo globalizado. Y lo que está pasando aquí, en muy resumidas cuentas, y les refiero a las lecturas, las lecturas obligadas y también las lecturas opcionales subidas a la plataforma de Claxo para más análisis de lo que estoy afirmando aquí en muy resumidas cuentas, de manera muy simplificada. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es que a lo largo y ancho del mundo hay fuertes luchas de clase, luchas anticoloniales, luchas antiimperialistas, luchas sindicales, revoluciones, la revolución bolchevique, etcétera, etcétera. Y culminando en los años 1960 en sublevaciones alrededor del mundo. Y el capitalismo mundial entra en crisis. Dos dimensiones de la crisis: estructural, estancamiento, y segundo, entra en crisis hegemónica. Y entonces el capital
tengo que repetir a cada momento estas resumidas cuentas. Esa es una simplificación. Pero el capital y los grupos dominantes, los agentes políticos del capital también responden a esta crisis estructural y hegemónica de los años, culminando en los años 60, con la estrategia de globalizarse, de globalizar el capital con el fin de esquivar el poder del Estado-Nación y de las clases populares y trabajadoras que operan a nivel de Estado-Nación. Y de tal manera que entrando en los años 80 y 90, en la historia ya más reciente, en el primer mundo vemos el fin de los proyectos redistributivos. Palabras técnicas, los proyectos fordistas keynesianos. En el llamado tercer mundo vemos el desbordamiento de los proyectos desarrollistas y la estrategia de la sustitución de importaciones y el colapso del nuevo orden económico internacional que estaba en la mesa. Y en el llamado segundo mundo, por supuesto, proyecto de los países llamados o autollamados socialistas, pero con eso también fin de los proyectos redistributivos y intervención y control estatal en esos proyectos. De tal manera, para los años 90, finales del siglo XX, se hace evidente de que el famoso socialismo en un solo país no es viable, pero también se hace evidente de que el keynesianismo en un solo país tampoco se mantiene como proyecto viable en esta etapa de la globalización. Entonces vemos que el capital lanza y sus agentes políticos lanzan una ofensiva mundial. Emergente capital transnacional aquí busca liberarse mediante la globalización los límites a la acumulación que impone el Estado-Nación, pero más específicamente límites y reservas que imponen las clases populares que presionan y se organizan a nivel de Estado-Nación. Y de esta manera los emergentes grupos dominantes transnacionales buscan reconstruir su hegemonía, pero ahora a nivel transnacional. Y el capital logra una nueva movilidad global, capacidad de moverse de nuevas formas alrededor del mundo y reorganizar toda la economía mundial y reorganizar las relaciones políticas, ideológicas, etc. De tal manera que se produce a finales del siglo XX, entrando en el siglo XXI, cambios en la correlación mundial de fuerzas sociales y clasistas a favor del emergente capital transnacional. Ahora, en la segunda cátedra, voy a decir de que el capitalismo global está en crisis. Está otra vez enfrentando una crisis estructural y hegemónica y de hegemonía. Pero ahorita estamos analizando a finales del siglo XX cómo surge esta etapa. Ahora, pasamos a la filmina 5. Y aquí lo que quiero decir es que surge un nuevo modelo de capitalismo global a finales del siglo XX y una restauración de la acumulación obra transnacional después de la crisis de los años 70, crisis del estancamiento. Y con 4 dimensiones. Para repetir, estamos viendo aquí un nuevo modelo del capitalismo global surge, cómo surge y cómo se caracteriza. Bueno, con 4 mecanismos se logra esta transición. Uno es que ha surgido en todos los países, eso vemos con toda claridad en América Latina, por supuesto, pero es global este fenómeno, una nueva relación capital-mano de obra. El capital y la mano de obra siempre se enfrentan, pero se enfrentan bajo ciertas reglas, ciertas instituciones, ciertas normas, ciertas prácticas. Y la nueva relación capital-mano de obra que se viene consolidando se basa en la desregulación, en la flexibilización de la mano de obra, la dessindicalización mediante reformas del código laborales, etc. La informalización, y la palabra que estamos usando ahora es la precariado, la precariatización de la mano de obra, definiendo esa relación entre capital y mano de obra. Porque capital solo existe con mano de obra y mano de obra solo existe enfrentándose y en la unidad con capital. ¿Y cómo es posible que el capital
transnacional ha logrado imponer a las clases trabajadoras y populares alrededor del mundo esta nueva relación capital-mano de obra? Bueno, sencillamente por dos cosas. Uno, por la nueva movilidad que tiene. Capital ya puede moverse alrededor del mundo y eso debilita a las clases trabajadoras. Y segundo, por el masivo despojo que se ha dado con la globalización alrededor del mundo y que se sigue dando. Y el despojo produce enormes cantidades de mano de obra superflua, humanidad superflua, y eso debilita mucho a las clases trabajadoras y populares alrededor del mundo. Entonces, esa es la primera dimensión. Segundo, y ustedes, para repetir, estamos en la quinta filmina del PowerPoint, se logra una nueva ronda de expansión del capitalismo mundial extensiva e intensiva. Y permíteme explicar que el capitalismo es como manejar una bicicleta. Si dejas de pedalear la bicicleta, cae la bicicleta. De tal manera que si el capitalismo deja de expandir, entra en crisis. Pero entonces se dio al finales del siglo XX hasta la fecha una nueva ronda expansiva del capitalismo mundial, de capital. Expansiva en el sentido de expansión extensiva, queriendo decir que se incorporan nuevas zonas de la sociedad global en los circuitos de capitalismo. Por ejemplo, zonas de la Amazonia, hablando de América Latina, zonas de Chiapas, el altiplano en Guatemala, etc. En cada país vemos que hay una mayor penetración e incorporación de zonas a esta expansión extensiva. Por supuesto, la integración de China, de la ex Unión Soviética, todo eso representa expansión extensiva del sistema que se ha dado en las últimas 3-4 décadas de la globalización capitalista. Pero también una expansión intensiva. Lo que quiero decir con eso es que hay espacios de la sociedad que quedan fuera de la lógica de la acumulación, como educación pública, salud pública, etc. Y entonces es aquí donde también se ha dado fuerte expansión intensiva, convirtiendo en mercancía a todos esos espacios dentro de cada país, cada sociedad que quedaba fuera de la lógica de capital. Tercer mecanismo hemos visto la creación de una estructura global, legal y regulatoria para la economía global. Y eso incluye y bueno, es para una discusión mucho más larga, pero incluye la creación de la Organización de Comercio Mundial, los tratados de libre comercio en América Latina, por ejemplo, Telecan con México, Estados Unidos, Canadá, CAFTA, que incorpora Centroamérica y el Caribe, etc. Entonces, ese es el marco regulatorio legal para la nueva economía globalizada. Y la cuarta dimensión que hemos experimentado en todos los países de América Latina es el modelo neoliberal. Hay mucha confusión. Neoliberalismo y no es algo diferente del capitalismo, sino una forma del capitalismo que es justo el capitalismo globalizado. Y el modelo neoliberal y todo lo que impone a los países busca crear las condiciones para la libertad dentro y entre fronteras del capital transnacional. Armonizar las condiciones de acumulación en todo el mundo y convertir a todo el mundo en un solo campo unificado para el accionar y la acumulación de capital transnacional. De tal manera que hay que ver el proyecto neoliberal como un proyecto fundamentalmente un programa del capital transnacional. Es el programa, es el proyecto de la clase capitalista transnacional, buscando bajar y eliminar cualquier barrera a la plena acumulación transnacional de capitales. Ahora vamos a pasar a la sexta filmina. Vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos 23, llevamos 23 minutos. Ahora quiero enfocarme con un poco más de detalle en el surgimiento de un nuevo sistema globalizado de producción y finanzas que mencioné anteriormente. Y quiero reiterar un poco y aquí ampliar un poco en ese punto. Ahora, decía de que el aspecto central del capitalismo global es el surgimiento del verdadero capital transnacional, que es la fracción hegemónica, y del surgimiento de estos circuitos transnacionales de acumulación.
Así que lo que hemos visto es la plena globalización de la producción, la movilidad global de capital en dos sentidos. En el sentido de que capital ya puede moverse alrededor del mundo en nuevas formas mediante el levantamiento de límites técnicos y políticos. Los límites técnicos es la revolución de la informática, la computadora, la revolución digital, las comunicaciones, la revolución en el transporte y todas estas nuevas tecnologías que entran en vigencia a finales del siglo XX permite a nivel técnica la movilidad global de capital, permite a nivel técnica el montaje de este nuevo sistema integrado de producción y finanza. Pero también se han levantado los límites políticos a la plena globalización de la producción mediante el ajuste neoliberal, mediante los tratados de libre comercio, etcétera, lo que ya hemos dicho. Y entonces en este curso estamos hablando de espacios globales de acumulación, espacios transnacionales de acumulación, y este es justo el trasfondo teórico y analítico de cómo concebimos esos espacios transnacionales o globales de acumulación. De tal manera que surge una nueva estructura de la red, la famosa estructura de la red, decimos en inglés, the network, de producción globalizada. Y vemos alrededor del mundo, y todo esto se aplica perfectamente a América Latina, de eso América Latina está en la delantera con todos estos procesos. Cadenas globales de producción. Estas cadenas globales abarcan la subcontratación, el outsourcing, etcétera, etcétera, concebido con el concepto de la acumulación flexible. De tal manera que hemos visto la reorganización de cada economía nacional, la integración, o mejor dicho, la reintegración de cada economía nacional como segmento o componente de los nuevos circuitos globales de acumulación. Y hay un punto muy importante aquí, sin tiempo de entrar en mucho detalle, pero tenemos dos movimientos que van opuestos. El primer movimiento es la segmentación y la fragmentación global de la producción, es decir, la descentralización alrededor del planeta de la producción y la integración funcional de cada país a esa economía globalizada. Simultáneo a la concentración y la centralización de posesión y control en el capital transnacional, en la clase capitalista transnacional de estas cadenas. Esto nos lleva a, entonces hay que enfocarnos en las corporaciones transnacionales que realmente son los que impulsan y dominan la economía global. Y vimos en lo que se puede calificar como una dictadura de capital transnacional. Acordémonos que la palabra dictadura viene del verbo dictar. Dictar queriendo decir que se impone. Entonces el capital transnacional verdaderamente dicta cada país, cada ser humano en el planeta, dicta lo que pasa en el mundo. Por supuesto hay resistencias y contradicciones, etcétera, pero aquí todo va simplificado. Entonces hay que volver a analizar un poco la clase capitalista transnacional y el Estado transnacional que había mencionado anteriormente. Y vamos a ver, estoy llevando aquí el tiempo, llevamos ya 28 minutos. Así que hablemos del surgimiento de la clase capitalista transnacional. Hemos visto, y esa es la Femina 10 para lo que están siguiendo con las feminas, la transnacionalización de las clases dominantes y las clases subordinadas. Pero las subordinadas, vamos a decir la clase trabajadora global, se puede decir es una clase en sí, pero no para sí. Eso quiere decir que a nivel estructural, objetivamente, es una clase en sí, una sola clase trabajadora global, dispersada alrededor del mundo, en Estado-nación, etc. Pero estructuralmente ya ha integrado todas las clases trabajadores nacionales a los circuitos globalizados.
pero no es para sí en el sentido de que no tiene organización transnacional, no tiene todavía conciencia nacional, lucha y su accionar se lleva a cabo a nivel nacional y por supuesto todos los y las trabajadores en el mundo, pero en este sentido las clases trabajadoras nacionales compiten entre sí. Esa competencia la impone el capitalismo global, así que no es una clase para sí. Si fuéramos a hablar de proyectos emancipadores, libertadores, tendríamos que hablar de cómo hacer que la clase trabajadora global se convierta en clase para sí, pero ese es otro tema. Ahora, la clase capitalista transnacional está arraigada en nuevos circuitos globales de acumulación que mencioné ya. Es decir, la clase capitalista transnacional son los dueños y administradores de capital transnacional de las grandes corporaciones transnacionales y también controlan los IFES, los organismos super y transnacionales. Y hemos estudiado desde hace ya 3 décadas cómo se ha interpenetrado los capitales nacionales, la interpenetración transnacional de capitales. Y hay una serie de mecanismos que hemos estudiado que salen esa discusión en el libro, que es requisito para esta cátedra. Y incluye flujos de inversión directa extranjera. Increíble cómo la inversión directa extranjera ha disparado en las últimas décadas. Hemos visto la extensión de las cooperaciones transnacionales y aquí tengo unos datos. Esta filmina también sale en el PowerPoint, que el número de cooperaciones transnacionales en 1970 eran 7,000 a nivel global. Para 2010 habían subido de 7,000 cooperaciones transnacionales a 104,000 y número de sucursales de esas más de 100,000 cooperaciones transnacionales son 900,000 y producen 34 billones en español, trillones en inglés, de bienes y servicios y controlan 2/3 partes del comercio mundial y 45% de la producción mundial. Así que las corporaciones transnacionales son la clase capitalista transnacional. También hemos visto fusiones y adquisiciones tras frontera en el siglo XIX y XX. Eran fusiones y adquisiciones a nivel de Estado-nación que formaban grandes corporaciones nacionales. Ahora el patrón son fusiones y adquisiciones tras frontera. Por ejemplo, una compañía alemana se fusiona con una compañía brasileña, que se fusiona con una compañía china, etcétera, etcétera. También hemos visto el entrelazamiento transnacional de juntas directivas, de tal manera que Carlos Slim de México forma parte de la junta directiva de grandes corporaciones basadas en Wall Street, en Europa, en Asia, etcétera. También hemos visto la posesión transnacional de capitales, es decir, de acciones. Y entonces, con la integración de la bolsa de valores de todos los países, capitales de cualquier parte del mundo pueden invertir en capitales en otra parte del mundo. Y ya si estudiamos la estructura de acciones de las grandes corporaciones transnacionales, los inversionistas vienen de todas partes del mundo. Y juega un papel importante aquí las compañías tenedoras financieras, porque recogen dinero de capitalistas, inversionistas de cualquier parte del mundo y organizan ese capital. Hemos visto la explosión de alianzas estratégicas, cadenas de subcontratación y las asociaciones transnacionales de empresarios y élites para coordinar todo esto. Entonces, en muy resumidas cuentas, esas son cosas que hemos estudiado para llegar a la conclusión del surgimiento de la clase capitalista transnacional como la clase dominante a nivel global. A ver si hay tiempo para decir algo. Llevamos 33 minutos con apenas 7 minutos más. El Estado transnacional. Eso es de suma importancia entender el Estado transnacional, pero también ha habido mucha confusión porque la gente piensa que estamos hablando de un gobierno global, piensa que estamos hablando de que el Estado nacional ya no tiene relevancia, nada por el estilo. Es una abstracción conceptual y la función del Estado transnacional, en sencillas palabras, es generar condiciones para la acumulación globalizada. Es decir,
el Estado transnacional funciona como autoridad colectiva para la clase dominante global. Busca el Estado transnacional generar condiciones para la acumulación globalizada, y eso los miles y miles de ejemplos alrededor del mundo, y representar los intereses de capital de la clase capitalista transnacional. Por ejemplo, el Fondo Monetario va a Argentina. Y se acordarán que a partir de los 90 se metió de lleno al Fondo Monetario para garantizar que el gobierno argentino pagara a los que tenían los bonos, o sea, de la clase capitalista que tiene sus intereses en los bonos y en la deuda argentina. Y el Fondo Monetario entra y impone el neoliberalismo, el ajuste estructural, para justo poder sacar valor de la clase trabajadora argentina, de la nación argentina, y entregar ese valor a capital transnacional. Y incluido en los que son dueños de esos bonos, son inversionistas argentinos también. Entonces el Fondo Monetario funciona aquí para garantizar los intereses de la clase capitalista transnacional y generar las condiciones para acumulación transnacionalizada. Cada vez que hay un programa de ajuste estructural, cada vez que hay un tratado de libre comercio, son cosas promovidas por los organismos del Estado transnacional y justo para crear condiciones que permitan la acumulación transnacionalizada. Así que, en resumidas cuentas, el Estado transnacional es promotor de acumulación global, promueve el marco legal regulatorio para esa acumulación, promueve y financia y organiza la infraestructura que necesita, como megaproyectos, que necesita capital transnacional y las instituciones que necesita el capitalismo global. También el Estado transnacional es un instrumento de cohesión y control laboral en la economía global. Por ejemplo, impone a la reforma de los códigos laborales que resultan en la flexibilización de la mano de obra que permite la sobreexplotación en cada país por parte del capital transnacional. Y no hay tiempo de entrar en detalles, pero lo diré, de que teóricamente decimos que el Estado no es una institución, no es la Casa Blanca, no es la Casa Rosada de la Argentina, no es la Casa de Gobierno en el sentido físico. El Estado es una relación de clase, es la institucionalización de relaciones de clase y relaciones de explotación. Y entonces podemos decir que el Estado transnacional a nivel conceptual, a nivel teórico, el Estado transnacional institucionaliza las nuevas relaciones clasistas del capitalismo global y promueve esas relaciones. Finalmente en este punto, y a ver si llevamos 37 minutos, así que vamos a terminar muy pronto, hay que repetir que el concepto de Estado nacional incluye los estados nacionales neoliberales. Así que el Estado nacional neoliberal de Argentina, de Brasil, de México, no son cosas aparte del Estado transnacional, sino componentes nacionales. Y los estados nacionales neoliberales han llevado a cabo tres funciones en pos del capitalismo global. Tienen tres funciones. Uno es proporcionar las condiciones macroeconómicas para la acumulación transnacional en cada territorio. Eso incluye las condiciones jurídicas, por ejemplo, el arbitraje, garantía de propiedad privada, reducir la inflación por medio de las políticas monetarias, presupuestarias, etc. Segunda función del Estado nacional neoliberal es proporcionar la infraestructura, puertos y aeropuertos, suministro de energía eléctrica, telecomunicaciones, sistema de educación para que los y las trabajadores tengan capacidad de leer y trabajar en las maquiladoras, en las plantaciones, etc. Y la tercera función del Estado nacional neoliberal es el control social, la función policíaca, la reproducción ideológica, etc. Y finalmente, entonces, concluyo con los dos últimos filmines, 14 y 15, porque son imágenes, tengo un solo minuto. Pero entonces, ustedes pueden ver aquí
Esta es Centroamérica, y Centroamérica ya es un solo espacio transnacional de acumulación para la economía global. No son países individuales en este sentido. Y ese ahí es el sistema energético que financia el Estado transnacional, el Fondo Monetario, o sea, el Banco Mundial, etcétera. Y es una muy importante ver cómo el Estado transnacional aquí monta la infraestructura y los megaproyectos para la acumulación transnacional, para la creación de espacios transnacionales de acumulación. Así que, de acuerdo con mi reloj, tenemos 15 segundos, así que vamos a terminar aquí y nos vemos nuevamente en la segunda conferencia.